Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy es un día especial, al menos un día especial para mí, porque vamos a hacer una pequeña presentación de la que es mi última obra. Se titula La Menestea, un nombre un poco raro, ahora explicaré por qué. El mito de la fundación del puerto de Santa María, que es la ciudad en la que nací y la que me vio nacer. ¿Por qué? Primero me gustaría explicar por qué escribir este libro. Bueno, por varias razones. Primero, al final nosotros como escritores o como pretensión de escritores, o el que se dedica a cualquier otro oficio, debe escuchar al mercado. Cualquiera que se dedique a tratar de vender algo debe oír al mercado. Y cuando pues me paseaba por las diferentes librerías de mi ciudad, básicamente, ¿verdad?, a entregar mis obras para ponerlas a la venta, pues los libreros coincidían en que había un nicho, lo que se refiere a la literatura cerca de la ciudad. El puerto de Santa María es una ciudad que en verano duplica su población y que vienen muchas personas de fuera, afortunadamente, ¿verdad? Y bueno, los lectores decían al librero que querían literatura del puerto de Santa María, pero que no la encontraban. Y verdaderamente cuando tú te pones a investigar, descubres, para tu sorpresa, de que los lectores, como siempre, tienen razón y no existe una literatura suficientemente prolija acerca, en este caso, del puerto de Santa María, y seguro que ocurre con otras ciudades. Sí que puede haber algunos libros o algunos textos de carácter histórico, pero también estos están con cuentagotas. Pero lo que es un tipo de novela histórica o de ficción histórica resulta harto difícil encontrarlo y además los lectores, como digo, lo demandan. Y creo que nosotros como escritores o que pretendemos serlo, tenemos que adaptarnos a los lectores y no esperar que los lectores se adapten a nosotros. Eso sería un error. Por lo tanto, como el mercado nos ha demandado esta obra, de ahí ha nacido, ¿verdad? Ese es el origen, la razón. También, pues, como homenaje, ¿verdad? Un homenaje no solo a esta ciudad. Considero que, yo entiendo que casi todo el mundo dirá lo mismo de su tierra, pero es un privilegio haber nacido aquí, casi entre dos mares, como yo digo, sino también un homenaje, sobre todo, a todos los que nos visitan, ¿verdad? Ya sea de forma pues esporádica, ocasional o continuada en el tiempo. Al final nosotros debemos ser conscientes de que debemos gran parte de la prosperidad, ¿verdad?, para todos aquellos que nos visitan. Y también esta obra ha pretendido ser un homenaje no solo a mis paisanos, por supuesto, sino a todos aquellos que nos han visitado, que nos visitan y que nos visitarán. También un homenaje a ellos, y la obra está dedicada a ellos. Como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Esas son básicamente las razones por las que decidí escribir esta obra, que salió a la venta hace unos días. Ya la pueden ustedes encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o en cualquier librería a demanda, ya sea en formato físico o virtual. Sobre el tema, bueno, pues me puse a investigar, y cuando te pones a tratar de bucear en la historia, te das cuenta de que hay muy poco acerca de la historia, en este caso del puerto de Santa María, pero ocurrirá lo mismo en otros lugares, ¿verdad? Te cuesta trabajo encontrar información, y más con respecto a los hechos que se relatan en esta obra, ¿verdad? Que estamos hablando de prácticamente hace 3000 años. Cuando nos vamos tan atrás en la historia, esto siempre ha sido así, no nos queda más remedio que hebrar el lienzo de los hechos con el mito. De todas formas, como digo, esta obra trata de un mito, pero que tiene su fundamento histórico.
Es el mito de la fundación del puerto de Santa María en este caso. Nos tenemos que ir 3000 años atrás de la historia para revelar cuál fue la fundación y cuál fue el fundador del puerto de Santa María. Y nos encontramos que arranca, la fundación del puerto de Santa María arranca en la milenaria guerra de Troya, ¿verdad? Se discutió mucho acerca de si, en su día, acerca de si Troya verdaderamente existió. Pero finalmente un investigador alemán que lo reflejó en el libro, pues consiguió demostrar a mediados del siglo XX, me parece recordar que fue, que verdaderamente Troya sí que había existido y que existió una guerra por aquellos lares aproximadamente hace, como digo, 3000 años. Y uno de los participantes en una de las guerras más cruentas y famosas de la historia que se conoce fue el protagonista de nuestra historia, ¿verdad? Que no es otro que Menesteo, rey de Atenas. De ahí el nombre de la obra, la Menestea. ¿Por qué la Menestea? Bueno, todos habéis oído hablar de la Odisea, que es la obra que surgió después, escrita por Homero de la Ilíada, que relata el viaje de Ulises, Odiseo, a Ítaca, que era su ciudad natal, ¿verdad? Un periplo tras la guerra de Troya, que podía haber cubierto en varias semanas, se prolongó 10 años debido a la ira de Poseidón, pues quiso castigar a Odiseo porque cegó a su hijo Polifemo, el cíclope. Nos encontramos con que Menesteo, el rey de Atenas, pues es coetáneo a Odiseo. De hecho, Menesteo era uno de los, según el mito, con eso arranca la obra, era uno de los soldados que iban dentro del caballo, del milenario caballo de Troya, junto a Odiseo y otros tantos, ¿verdad? Que se reflejan en la obra. De ahí el nombre de la Menestea. Y la obra pues trata del periplo que tuvo que sufrir o que vivir Menesteo con el resto de su tripulación para llegar a la fundación del puerto de Santa María. Aquí debemos de reflejar varios hitos que son imprescindibles que se reflejen en la obra. Como digo, está escrito no como un libro de texto histórico. He tratado de hacer una lectura ligera, ¿verdad? Para la típica lectura de... Hay mucha gente que lee en verano en la playa y que puede aprovechar pues para tomar el zumo de naranja de lo que fue la fundación del puerto de Santa María. Debe ser, como digo, una lectura ligera basado en una ficción histórica que mezcla el mito con la historia. Por lo que la obra la podríamos considerar como una ficción histórica con tintes míticos, ¿verdad? Como digo, la obra se relatan varios hechos importantes de la época que sí conocemos seguro que existieron, como fue justo en esta época, fue el paso de la edad de bronce a la edad de hierro, con todo lo que ello supone, ¿verdad? El hierro, que los griegos, los aqueos, llamaban a este material sidero, porque originalmente procedió de las estrellas, ¿verdad? De ahí la palabra sideral. Pues el paso de la edad de bronce a la edad de hierro está escrita en esta obra y tiene una importancia fundamental. ¿Cómo no? La milenaria civilización de Tartesos, que fue aquella que estuvo aquí por estas costas antes de los fenicios, y que se denominaron así pues porque el río Guadalquivir entonces se llamaba río Tarsis, y de ahí se quedó el nombre de Tartesos. Lo explicamos en la novela, que fue una civilización que, como digo, existió aquí hace más de 3000 años, que ocupaba toda la cuenca
del Guadalquivir, lo que es hoy el Guadalquivir. Ocupaba toda esa zona. Pues también no podía faltar en esta obra pues el reflejo de la civilización y de la cultura de Tartessos. También desde un punto de vista geográfico, también tenemos que señalar que entonces Cádiz, la zona de Cádiz, la bahía de Cádiz, no era como es hoy en día. Hoy en día, pues, Cádiz es una península, como todo el mundo sabe, y entonces no era una península, sino que tenía otros accidentes geográficos que no voy a revelar, pero que sorprenderán a muchos, pues formaban parte de ello. Como no podía ser de otra manera, si hablamos de mito, es impepinable hablar del diálogo de Timeo y Critias, de Platón, que aunque posterior, hablaba por referencias de lo que fue el mito de la Atlántida, ¿verdad? Que se creía que era una isla que estaba en el mar Mediterráneo y se llamaba Atlantis porque era gobernado por Atlas, que era uno de los hijos de Poseidón, y obviamente pues hay mucha literatura sobre ello. Una de las teorías dice que la Atlántida pues estaba aquí en el Atlántico, en la bahía de Cádiz, otros dicen que es Sevilla, etc. No profundizamos mucho sobre lo que es el mito de la Atlántida, solo lo señalamos, pues no es el objeto principal de la presente obra, pero resulta imprescindible hacer una referencia a lo que fue el mito de la Atlántida. También, como no podía ser de otra manera, resulta imprescindible hacer referencia pues a un famoso semidios aqueo que se comenta que estuvo por aquí en aquella época, cumpliendo uno de sus famosos trabajos. Y terminamos la obra también mirando hacia atrás, ¿verdad? Viendo cómo ha cambiado a lo largo de los años. El libro termina con una reflexión actual y en el que vemos pues que históricamente esta zona, digamos por razones geográficas si queréis, o por razones divinas según otros, ha sido bastante castigada con el tema de catástrofes naturales. Nos referimos básicamente a maremotos. Si encendemos hoy las noticias, podemos ver de que efectivamente se cuenta que se espera un poderoso maremoto por estos lares, ¿verdad? Y obviamente enlazo eso con el mito de la figura de Poseidón, que digamos fue el castigador de Odiseo y en parte también de Menesteo. Y señalo pues los diferentes acontecimientos catastróficos que han existido a lo largo de la historia, que han llegado a cambiar incluso la geografía de la zona. Por ejemplo, famoso fue el lago Ligustinus en época de Julio César, posterior. Y eso es lo que he tratado de condensar en esta obra, que no solo, como digo, es para los portuenses, que también, no solo es para todos aquellos que nos visitan, nos han visitado o planean visitarnos en algún momento, que también, sino también para todos los amantes del mito. Todos aquellos que han suspirado mientras leían la Ilíada, la Odisea, los trabajos de Hércules, la bruja Circe, etcétera. Todos los que disfrutáis con estos temas casi olvidados, pues aquí vais a encontrar un mito que verdaderamente parece que ha sido enterrado por la historia, pero que bueno, he considerado mi deber, oyendo al mercado y a todos los que nos visitan, pues tratar de hacerlo reflotar para que conozcamos todos un poco más del cuál fue el origen hace ya 3000 años de esta bella y sin par ciudad. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito,
Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.